Joseph, nuestros alumnos ya conocen la metodología de Startup y saben que antes de invertir dinero para desarrollar un producto o un servicio e intentar crecer, es más importante poder validar las hipótesis para de esta manera saber que estamos generando algo que aporta valor a nuestros clientes. ¿Puedes platicarme un poquito sobre esto? ¿Qué diferentes tipos de, digamos, de experimentos rápidos pueden hacerse para validar nuestras hipótesis iniciales? Sí, claro. Entonces, esto es clave en la etapa de desarrollo de producto, ¿no? Supongo que ya lo vieron en ese curso. Algunos de los que nosotros hacemos específicamente en esta etapa de discovery, pues como bien tú dijiste, primero tienes que tener, es muy parecido al proceso, al método científico, ¿no? Primero tienes que establecer una hipótesis y en eso hay que tener muchísimo cuidado porque es bien difícil establecer hipótesis que no tengan sesgo, ¿no? Muchas veces tú estableces hipótesis que quieres que se cumplan y cuando tratas de ir a investigar si tu hipótesis es cierta, traes este sesgo y ves la data de cierta forma como para que se cumpla tu hipótesis, ¿no? Entonces, creo que es clave plantear hipótesis sin ese sesgo de que quieres que se cumplan. Pero técnicas muy específicas, yo diría antes de desarrollar cualquier producto, antes de desarrollar cualquier plataforma, lo que sea, el primer paso es hablar con clientes, ¿no? Entonces tienes esta hipótesis de que esto es lo que mis clientes quieren, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de hipotizar, digo, de validar tu hipótesis si tus clientes quieren eso? Es hablar con clientes, ¿no? Entonces, muchas veces tal vez subestimamos el valor de una entrevista o una llamada con tus clientes. No importa si tienes un modelo B2C o si le estás vendiendo a Fortune 500, si puedes tener esa hora o esos 20 minutos de hablar con tus clientes, el valor que te da eso es impresionante, ¿no? Para ejecutar bien esas llamadas tienes que tener planteado justamente cómo es que validarías tu hipótesis o la descartarías, ¿no? ¿Qué preguntas específicas son las que necesitas saber y usar bien el tiempo de los usuarios, ¿no? Yo ahí recomiendo casi siempre tener personas, por lo menos en la llamada o en la entrevista, de diferentes áreas, ¿no? Marketing, Customer Support, desarrollo, producto, porque pueden ver muchos diferentes ángulos de lo que quieres validar, ¿no? Entonces yo creo que entrevistas con clientes, o sea, por más low tech y sencillo que haga, muchísimas veces cuando empezamos a desarrollar un producto, de repente empezamos a tirar código y no hemos hablado con ningún cliente. Y es ridículo, no es tan fácil a veces hablar con un cliente que dices como, no, no lo hago. Yo creo que es un paso súper importante que no te puedes saltar. Esas entrevistas con clientes las puedes ir haciendo, ¿cómo decirlo?, más completas, no sé si es la palabra correcta, o sea, tal vez primero solo estás entendiendo el problema que tiene el cliente, ¿no? Una vez que ya tienes suficiente insight para entender el problema, tal vez intentas una primera solución, ¿no? Y esa primera solución puede ser súper low tech, súper barata, costo cero, ¿no? Puede ser desde un mockup dibujado y wireframes, sin nada de código, simplemente un diseño en Sketch y que le digas al cliente tal cual, mira, pues si haces esto, pasa esto, y le picas este botón, pasa esto. Puedes hacer prototipos en una semana, solamente un wireframe. Después ya le puedes ir metiendo más cosas, ¿no? Tal vez después le puedes meter data real, ¿no? Y hacer un producto ya web. Y después de eso, tal vez hasta le puedes dar un primer MVP a tu cliente con funcionalidades reales, pero planteando muy bien cómo vas a recopilar data de uso para entender cómo tu cliente está usando, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es empezar literalmente lo más fácil, lo más barato y lo más rápido, una llamada, preguntas, ¿no? Después de eso, tal vez vas construyendo tu solución entre más fácil y rápida de iterar y más barata, mejor, ¿no? Entonces hay muchísimas herramientas para hacer eso y es como nosotros lo usamos en Gravity. Sí, claro. Nosotros también recomendamos mucho a nuestros alumnos que lo primero y lo más importante es salir a la calle. Salir a la calle, entrevistar a personas anónimas, que puede ser o bien en persona o bien por teléfono, cold calling. Ujú. Segundo, una opción que es muy sencilla, es hacer, como decías, una landing page con una información básica que generar tráfico a través de redes sociales, por ejemplo, que los diferentes o los potenciales usuarios metan sus datos si están interesados y a partir de ahí ir recompilando información. Sí. Otra puede ser, por ejemplo, que también comentabas, lo de los mockups. Lo de los mockups es muy curioso porque recuerdo que lo utilizó, por ejemplo, Dropbox cuando intentó realmente conseguir ese product market fit y conseguir financiación. Era un producto muy complejo, pero los inversores y los usuarios no entendían qué tenía diferente respecto a los demás. Entonces hicieron un vídeo, un mockup, y con ese vídeo pudieron realmente demostrar a esos usuarios en qué se diferenciaban respecto a la competencia. Sí, justo ahí yo creo que en estos diferentes ejemplos puedes ver creo que como
los diferentes pasos que podrías implementar hasta tener un producto ya en producción, ¿no? O sea, primero esa llamada y hablar con tus usuarios, ¿no? Y yo incluso antes del mockup, porque un mock, o sea, como en la historia de Dropbox, es un mockup de un producto ya creado, ¿no? O sea, antes de crear un producto vendría un small test y antes de eso un A/B testing, ¿no? Entonces, antes de Airbnb, te aseguro que esos Airbnb hicieron muchísimo A/B testing, ¿no? Entonces, yo diría primero la llamada, después, ya que tienes una idea de tu primera iteración de solución, la sacas allá afuera, puede ser sin funcionalidad ni data real, pero una forma en la que tú sí puedas recopilar data de cómo los usuarios están por lo menos empezando a usar tu usuario, de tu solución. Y después de eso, ya podrías hacer un mockup para tener un poco más de escala, ¿no? Pero es clave entre esas partes, nunca yo creo dejar de hablar con el usuario y siempre tener una forma de recopilar la data de cómo lo están usando. Y de hecho, hilando con lo que dices, otra opción sería el crowdfunding, que lo mismo, una especie de mock-up o de un producto que sea visible, puedes preguntar pues, a tus potenciales customers, consumidores, si les gusta el producto y si estarían dispuestos a pagar por él. Y luego, finalmente, tenemos obviamente el producto mínimo viable, que ya es pues un estado un poquito más avanzado, porque al final lo que pretendes es validar un conjunto de hipótesis que te has planteado previamente. Algo, pues un ejemplo que a mí me parece muy interesante es uno que utilizan muchas empresas de software, que lo que hacen es un front y empiezan a interactuar con los potenciales consumidores. Y una vez que los consumidores mandan su request o su solicitud, ellos hacen todo el backup por detrás de forma manual, sí, hacen un producto y luego se lo envían por mail o lo que sea. Entonces, de esta manera, o sea, de una manera muy sencilla, hacen como si hicieran, como si el producto estuviera automatizado, pero en realidad lo que hacen es picar datos por detrás, hacer todo el trabajo fútil y luego enviárselo como quedaría ese producto. Sí, sí, y creo que ahí tomas un punto muy, muy específico porque, por ejemplo, eso es un MVP y muchas veces cuando hablamos de MVP pensamos que un MVP, hasta decirle mínimo producto viable, pensamos que ya tiene que tener un frontend, un backend, un sistema de distribución, comunicación, o sea, el MVP se presenta en diferentes etapas, o sea, puedes tener un MVP para validar hipótesis específicas, ¿no? Entonces, tal vez tu primer MVP es para validar si tu cliente en específico, como tú decías, este front se mete y hace algo en la página, ¿no? Eso puede ser un MVP para validar específicamente eso. Entonces, hay MVPs en todo el proceso de discovery del producto, ¿no? No tienes que tener todo ya terminado para que, o sea, ni siquiera tienes que tener una página de internet para que sea un MVP, ¿no? Podría ser un wireframe simplemente, ni siquiera en web, y ya puede ser un MVP para validar una hipótesis específica, ¿no? Pues ahora, para intentar aterrizar un poquito más estos conceptos, me gustaría saber cuáles eran las hipótesis de Gravity y cómo poco a poco fuiste validándolas. Sí, entonces, hipótesis principales, yo diría que dos específicamente. Entonces, una hipótesis clave que era para validar si nuestro modelo tenía sentido, lo que creíamos que era un modelo es esto que te platicaba, ¿no? Hay mucha demanda de productos, mucha oferta, pero por una barrera financiera no se juntan, ¿no? Entonces, lo primero era validar, en efecto, estos distribuidores tienen demanda de usuarios que no les pueden pagar de contado. O sea, genuinamente vamos a resolver un problema, porque tal vez no, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a hablar con distribuidores, ¿no? Hablar, buscar en internet, tratar de alguien que responda a una llamada y les preguntábamos, oye, hay personas que quieren tu producto y no te lo compran porque no pueden pagar de contado y no tienen tarjeta de crédito. Sí, sí hay algunas. Más o menos, ¿qué porcentaje? No, pues, no sé. Y así, con cientos de distribuidores lo hicimos, ¿verdad? Para entender en realidad si había un problema del lado del distribuidor, ¿no? Lo mismo hicimos con clientes potenciales. Cuando los distribuidores nos decían, sí, sí hay algunos clientes, oye, ¿tienes el contacto o registros de algunos? Muchas veces no nos los podían pasar, ¿no? Entonces, hicimos, por ejemplo, lanzamos ads de Facebook con encuestas, ¿no? Si nos das 15 minutos de tu tiempo, estás buscando un calentador solar, nos das 15 minutos de tu tiempo, te damos 100 pesos para una encuesta, literalmente. Sacamos una ad de Facebook que nos costó 500 pesos. Los premios de la encuesta nos costaron otros 500 pesos o 1000 más que nada. Entonces fue hablar con usuarios, oye, ¿has tratado de comprar un calentador solar y no lo has podido comprar porque no lo pudiste pagar de contado y el distribuidor no te dio financiamiento? ¿Sí o no? ¿Qué porcentaje de los clientes con los que hablamos nos dijo que sí? Para entender si esa demanda y ese problema en realidad era un problema real, o tal vez era un problema, o tal vez estamos tratando de resolver un problema que no estaba ahí, ¿no? Entonces, primero quisimos entender genuinamente el problema, si lo que creíamos nosotros que era el problema en efecto lo era,
y ya después de eso una solución, ¿no? Entonces, después de eso, después que entendimos que en efecto los distribuidores están tratando de venderle a este sector de la población y no pueden por esto, y este sector de la población está tratando de comprar y no puede por esto, fue que entendimos, ok, entonces tal vez una posible solución es darle financiamiento, ¿no? Que el financiamiento se lo demos nosotros y que el distribuidor no tenga que dar financiamiento y el cliente tiene lo que quiere, el distribuidor hace su venta, ¿no? Esas fueron las dos principales hipótesis que tuvimos que validar. La hipótesis de la demanda y la hipótesis de la oferta. Vale. De acuerdo con la metodología Lean, el aprendizaje validado es fundamental para progresar en el modelo de negocio. Vosotros habéis tenido varios productos mínimos viables. ¿Puedes platicarme acerca de algún aprendimiento que hayáis podido validar durante este tiempo? Pues un aprendizaje clave que tuvimos fue que el problema lo que parecía ser el problema, que sí lo era, el hecho de que no hay financiamiento para este sector de la población, tenía muchos subproblemas, ¿no? Entonces, primero nosotros nos dimos cuenta a través de estas encuestas y simplemente hablar a clientes que en efecto, ¿por qué no pueden comprar estos productos? Es financiamiento. ¿Y por qué los distribuidores no los pueden vender? Es financiamiento, ¿no? Y entonces dijimos, ok, muy fácil, ya tenemos la parte de la demanda, los clientes, la parte de la oferta a los distribuidores, necesitamos a alguien más que dé el financiamiento y nosotros vamos a ser la plataforma que los conecte. Y ese modelo, digo, tiene muchos beneficios, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, ok, ya sabemos qué es lo que necesitamos, vamos a buscar una financiera que trabaje con nosotros, ¿no? Y que dé el financiamiento. Nosotros conseguimos al cliente, el distribuidor pone el producto, la financiera pone el crédito, ¿no? Y entonces era como un three-sided marketplace con el que empezamos a trabajar y empezamos a dar bastantes créditos de esa forma. Y cuando está, bueno, bastantes, ¿no? Bastantes en ese momento que apenas estábamos lanzando, eran como unos 10 a la semana. Para nosotros era enorme, ¿no? Porque antes estábamos dando 0 a la semana, ¿no? Entonces un crecimiento de 10x en un par de meses muy, muy bueno, ¿no? Y estaba funcionando muy bien ahí, cuando básicamente nosotros conseguíamos al cliente, lo conectábamos con la financiera aprobaba el crédito, el distribuidor entregaba el producto, la financiera le pagaba al distribuidor y nosotros cobrábamos comisiones por cada venta. Y estaba funcionando muy bien. El problema fue cuando empezó a aumentar esto, en vez de 10 a la semana, 10 al día, ¿no? Que esto fue en 2-3 meses, que empezó a escalar bastante. Porque para el usuario estaba recibiendo lo que quería. No sabía nosotros cómo lo hacíamos por atrás. Es algo más operativo. El usuario obtenía su producto y su financiamiento. El problema fue cuando pasó de 10 a la semana a 10 al día, en el que las operaciones o los sistemas de las financieras no estaban diseñados y automatizados para este específico usuario y para conectarse con nosotros y el esquema de venta que habíamos creado. Entonces lo que pasó fue que nuestra solución se volvió un problema. Nuestra solución de traer a una financiera se volvió un problema porque nos teníamos que adaptar a la forma de trabajo de la financiera. Sus tiempos de revisión de créditos, sus parámetros y matrices de riesgo, su forma de firma y emisión de contratos, que eran a veces muy tardados y no estaban diseñados para este sector de la población. Entonces, tratamos de adaptar un producto, más bien tratamos de adaptar una solución a un problema incorrecto. Al revés, tratamos de resolver un problema con una solución incorrecta, ¿no? Que parecía correcta. Y eso nos llevó a entender, ok, es que no es nada más dar financiamiento, es cómo dar el financiamiento. Ese era en realidad el problema, que se nos fue en la etapa de discovery inicial. O sea, en la etapa de discovery inicial entendimos, es financiamiento, punto. Pero cómo diseñamos las preguntas, por ejemplo, en esas encuestas no fue la forma ideal, porque si les hubiéramos preguntado, ¿ya has obtenido financiamiento para otro producto? Los clientes nos hubieran dicho que sí. Si les hubiéramos preguntado con quién, nos hubieran dicho una de estas tiendas departamentales. ¿Y por qué no compras tu calentador con una de estas tiendas departamentales? En esas respuestas que nos hubiéramos dado cuenta del problema real que no estábamos resolviendo, que es cómo funciona el financiamiento, ¿no? Y fue lo que nos dimos cuenta ya que teníamos todo esto montado. Entonces, el financiamiento tenía que funcionar de cierta forma para este sector de la población, ¿no? Y no podía ser cualquier financiamiento. Entonces, eso nos llevó a, primero, pelearnos con las financieras, ¿no? Decir, no, es que haces esto de esta forma, va a ser mejor para el usuario y demás. Y era como, no, a ver, mi producto funciona así, el de las financieras. ¿Lo quieres usar o no? Era eso. Entonces, a fin de cuentas les dijimos, pues no lo quiero usar. Yo voy a hacer mi propio producto financiero. Entonces nos convertimos también en una financiera, no nada más una plataforma de conexión, sino en una financiera en específico. Y diseñamos desde cero el producto financiero, con todos los detalles, o sea, cada palabra del contrato, cómo se emite el contrato, cómo se firme, cómo se hace la venta, intereses moratorios o no, tasas, cada detalle pensando específicamente en nuestros usuarios. Entonces, un producto financiero específico para ellos.
con los aprendizajes que ya teníamos, ¿no? Joseph, una vez conseguisteis lanzar esta versión 2 del producto y comenzasteis a operar de una manera diferente, financiando vosotros a los usuarios, ¿qué pudisteis aprender a partir de ahí? Dimos un salto increíble en cuanto a eficiencia y adopción del producto, ¿no? Entonces, algunos datos específicos. Cuando lo hacíamos con una financiera tercera, el tiempo desde que recibíamos un lead hasta que el lead tenía el producto en su casa, en promedio eran 10 días, muchísimo, ¿no? Cuando empezamos a hacerlo nosotros mismos, ya sabiendo qué partes del proceso podíamos eficientar, bajó a 3 días, ¿no? Un tercio. Hoy en día es un día. O sea, en todos los estados que estamos, que son casi 10, si tú, Pablo, nos pides un refrigerador, una lavadora, un calentador solar, hoy, mañana tienes tu producto instalado en tu casa con el crédito, sin dar un pago de anticipo, nada, ¿no? Y fue justo porque rediseñamos completamente cuál era el producto financiero para que funcione para ese cliente, ¿no? Entonces nos dio un salto de productividad enorme a los ojos del cliente, o sea, cómo funcionaba el proceso. Obviamente fue muchísimo más rápido, ¿no? No pedimos ciertos documentos que no son necesarios, diseñamos un esquema de ventas específicamente para ellos, montado con la infraestructura financiera que construimos. Y entonces el mayor beneficio para el cliente, ¿qué fue lo que el cliente cambió o vio de diferencia? Eso, ¿no? En vez de tener que esperar 10 días a que llegue mi producto, al día siguiente ya está. Ya nos has platicado bastante sobre el proceso de financiamiento. ¿Puedes platicarnos un poquito más sobre el proceso de ventas y qué aprendizajes habéis logrado? Sí, creo que eso ha sido de los aprendizajes más claves que hemos tenido, ¿no? Y eso vino en una etapa bastante temprana. Entonces, cuando hacíamos estas entrevistas con los usuarios, pasaban cosas muy interesantes, ¿no? Te digo que estas entrevistas son súper, súper valiosas. Cuando le platicábamos sobre los usuarios un poco de lo que estábamos tratando de crear para ver si les interesaba, entonces, muchos nos daban respuestas positivas, ¿no? Y algo concurrente que es como, cuando lo lancen, me pueden escribir por WhatsApp y este es mi número de WhatsApp, ¿no? Y nosotros le decíamos, sí, pero vas a poder escoger tu producto en esta página y va a estar ahí toda la información en la página y todo digital. No, mejor mándame la cotización por WhatsApp. Siempre a la respuesta, ¿no? Y empezamos a hacer más preguntas de este tipo, ¿no? O sea, agregamos a nuestras encuestas, sería como, ok, cuando lancemos este producto, ¿cómo te gustaría que te avisemos? ¿O cómo te gustaría que te mandemos la oferta? WhatsApp, ¿no? Era algo súper común. Y empezamos a entender el por qué, ¿no? Nuestros usuarios típicamente son usuarios que están acostumbrados a comprar productos principalmente de 3 formas, ¿no? En tiendas físicas, en donde tienen una conversación con los vendedores, ¿no? Y típicamente cuando estás comprando algo que es infraestructura para tu casa, ¿no? Que lo vas a usar todo el tiempo y es necesidad básica, quieren una conversación, ¿no? Esa es una. Otra súper, súper común es con promotores locales, ¿no? Personas que venden como por canvaseo, casa por casa y tienen una conversación, ¿no? Otro muy común es venta por catálogo, ¿no? Que se hace a través de una conversación con personas locales, ¿no? Siempre la forma, el denominador común de cómo compran sus productos son a través de conversaciones, ¿no? Y entonces entendimos que eso tenía mucho sentido porque querían que les avisemos por WhatsApp, ¿no? Querían tener una conversación con nosotros, no querían nada más entrar a una página, ver una landing page de un producto y decir que lo quiero, ¿no? Querían tener una conversación y que les expliquen muy bien cómo funciona el financiamiento, cómo se va a comprar el producto, qué garantía tiene y quieren tener una conversación, ¿no? Entonces, desde un inicio lo que nosotros hicimos, si bien teníamos una página de internet en donde podías hacer todo el proceso de crédito y obtener tu producto, nuestro canal de ventas por excelencia es WhatsApp, ¿no? Y al principio, así como yo estaba haciendo las entrevistas con esos clientes, al principio yo con mi celular personal les mandaba imágenes por WhatsApp y les decía, ¿quieres un crédito para esto? Sí, y lo registraba en nuestro sistema, ¿no? Y al principio yo hacía las ventas, ¿no? Y a través de eso fuimos aprendiendo qué tipo de cosas qué tipo de preguntas hacen los usuarios en WhatsApp, qué tipo de información les es relevante, y lo aprendimos tan minuciosamente que lo hemos podido reducir a 6 preguntas que les hacemos para que obtengan su crédito y una forma de hacerlas en las que les da también la información que ellos necesitan. Entonces, a reducirlo a algo muy específico, lo hemos podido automatizar, ¿no? Entonces, hoy en día hemos creado una experiencia de compras que es igual de escalable y automatizable que una experiencia tradicional e-commerce, pero a través de una conversación.